Hola, muy buenos días. Se ve que desayunaron changua hoy, están como callados. Ante todo, a nombre de la Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud, les quiero agradecer a Edna, a César, al equipo de trabajo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y a los organizadores de la AITT por brindarnos la posibilidad de compartir con ustedes, pues, no solamente la participación en el evento, sino los resultados de este trabajo de investigación que hemos venido llevando en Antioquia desde hace ya varios años. Voy a hablar entonces de un tema que el teniente coronel hace un momento nos llamó la atención y que para nosotros es particularmente sensible, y está relacionado con una de las preguntas que le hicieron a él: ¿qué pasa con el aspecto humano de esas víctimas y cómo podemos lograr que mediante el uso de la tecnología tengamos un acercamiento en tiempo real, las 24 horas del día, todos los días del año, con las personas que han sufrido de este flagelo en Colombia? Este programa se enmarca dentro de lo que en Colombia, a nivel del gobierno nacional, se viene llamando Descontamina Colombia. Es un programa de la Presidencia de la República orientado por la Dirección de Acción Integral contra Minas, y nos ha permitido, en interacción con el Comité Técnico y Científico de la DAIMA, que lo coordina la Universidad Nacional, sede Bogotá, nos ha permitido incorporar herramientas tecnológicas a la asistencia en tiempo real de las víctimas. Les voy a mostrar un poco el resumen de ese resultado, cuyo informe completo se va a presentar a finales de octubre, 26 y 27 de octubre en Medellín, en donde se organiza el tercer encuentro internacional de tecnologías para el terminado humanitario en Colombia, ya que hemos venido los últimos años pues explorando en diversos países y con varios grupos de investigación la mejor forma de asumir ese reto tan complejo que es el posconflicto y el terminado humanitario en Colombia. Hemos adoptado también una mascota con un doble sentido, y es que el perro es un fiel representante del desminado y además pues es un fiel acompañante de la víctima. Entonces nos pareció pertinente trabajar con esta mascota. El día de ayer seguramente ustedes hablaron de conceptos como salud electrónica, telesalud, telemedicina, teleasistencia y teleeducación. Hoy me voy a concentrar en el impacto que la teleasistencia móvil o el impacto que tienen las tecnologías móviles frente al tema de la salud electrónica. Esta esfera que ustedes ven acá representa la opción que nos dan las tecnologías móviles de abarcar conceptos desde la salud electrónica hasta la teleeducación. Y esa es la tendencia a nivel mundial, de que en los próximos años cada vez más el uso de dispositivos móviles va a prevalecer sobre otros tipos de herramientas que se vienen utilizando en telesalud y telemedicina. Por esa razón hemos optado por esta vía para enfrentar un tema tan complejo como la atención a víctimas de minas antipersonal. El programa Telemóvil, que es el nombre que se le ha dado a la última versión, esta es ya la cuarta versión que hemos venido trabajando, lo que nos permite es articular el escenario prehospitalario con el escenario domiciliario y con el componente de teleeducación. Y de paso, reunir información desde el ambiente hospitalario para poder incorporar a las víctimas al programa. Eso es lo que les voy a explicar a continuación. Le hemos dado el nombre de Sistema de Información para Teleasistencia Móvil dirigida a usuarios afectados, y aquí están los términos genéricos de la literatura: minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y munición abandonada sin explosionar,
haciendo un comentario, es que en Colombia el eje de atención está acá, está en artefactos explosivos improvisados, más que en minas antipersonal y más que en munición de guerra sin explosionar. En este esfuerzo hay una participación de la Red Ritmos, que tiene 5 países miembros, un equipo de investigación de la Universidad de Michigan y 2 empresas de desarrollo de software, cada una aportando parte de la solución, Parsoni Solutions y Ubico Telemedicina. En este video de un excelente trabajo que hizo la revista Semana, vemos un poco la dinámica del problema. No tenemos sólido. Topaipil con Dinamarca en el 2003. En una operación militar fue víctima de las minas antipersonas. Pisé una mina antipersona en Topaipil con Dinamarca en el 2003, donde perdí mi pierna derecha. Una mina me enseñó a ver la realidad a medias. Caí en un campo minado de la FARC, en el departamento del Putumayo, cuando me encontraba realizando labores de erradicación manual. Durante unas vacaciones perdí mi pierna izquierda con una mina antipersonal. Mi accidente fue en un paseo de olla. Cuando militaba en las FARC pisé una mina instalada por la misma guerrilla. Muy bien, en la estadística que nos mencionaba el coronel, actualizadas a agosto 31 del 2017, encontramos entonces más de 11.000 víctimas con una afectación muy importante, las 2/3 partes para integrantes de la fuerza pública y 39% civiles. Llama la atención el mapa de contaminación que tiene el país, lo que está en azul, eso es lo que está sembrado. Eso es lo que se conoce que está sembrado, porque en Colombia todavía sabemos que hay un campo minado porque alguien pisó un artefacto de estos, o sea que probablemente hay un importante subregistro, pero aún trabajando con esos datos tenemos 62% de los municipios del país que tienen este tipo de problema, en una zona muy difícil, una topografía muy compleja y en condiciones adversas, sobre todo para la población rural. Antioquia, que es ese puntico rojo que ustedes ven ahí, ha sufrido más que otra región del país de este problema con el 20% de los eventos, el 16% de los incidentes y el 24% de los accidentes, que han representado para la región 2.532 víctimas. Esa es la población objeto de esta prueba piloto. ¿Qué hicimos para iniciar el ejercicio? Tomamos una muestra de 107 víctimas que están siendo atendidas por la Gobernación de Antioquia y que están registradas, localizables además por vía telefónica, por celular o por una dirección de correo. De esas 120 víctimas, finalmente logramos contactar, porque los datos eran los reales, porque estaban actualizados, porque respondieron a la llamada, 85. O sea que el trabajo se concentró en un grupo poblacional de 85 personas que viven en diferentes municipios de toda esta región al noroccidente de Colombia. Este fue el primer resultado interesante, que básicamente muestra la realidad del problema en el país, es decir, 18% de esas 85 víctimas son mujeres, 82% hombres, que más o menos guarda relación con lo que ocurre en todo el país.
De las mujeres, la edad más afectada está entre los 41 y los 60 años, y los hombres, la edad de mayor afectación está a partir de los 21 años. Eso tiene un impacto en la economía importante, porque aquí tenemos dos grupos de edad económicamente activos, ellas a cargo de sus familias, doble impacto en la economía, y los hombres, pues agricultores, personas que viven de movilizarse por el campo, pues tienen una interrupción de su actividad académica importante. ¿Cómo hicimos el trabajo? Tratamos de integrar herramientas existentes, o sea, cero inversión. Lo que tuviera cada una de las víctimas, si tenía acceso a telefonía celular, cualquier celular. Si tenía acceso a telefonía fija, utilizábamos telefonía fija. Y si tenía acceso a un servicio asistencial remoto, también utilizábamos ese servicio asistencial. El propósito era responder 3 inquietudes. Una, ¿cuáles son los parámetros para llevar un componente asistencial teleasistido remotamente? ¿Cuál es el tipo de tecnología que más le sirve a las personas en zona rural y en zona urbana? Y la tercera consideración era cuáles eran las variables de la información que se requieren para poder crear un modelo asistencial que pudiéramos transferir al gobierno nacional. Ese recorrido metodológico es el que nos permite ahora, en el evento de finales de octubre, proponer ya una estructura que le sirva al país, que sea económicamente sostenible e incluso que se pueda desarrollar o por instituciones o por regiones. Inicialmente, y este es pues, todo trabajo de investigación requiere un dato de calidad, y acudimos entonces a varias organizaciones y a la Gobernación de Antioquia para ver qué era lo que estaba pasando en el departamento, cuáles eran sus bases de datos y cuál era realmente la información que nos servía más para poder llevar a cabo el piloto. Conformamos un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional en el que participaron las instituciones que les mencioné al principio, incluyendo la Universidad de Michigan, y empezamos, antes de iniciar el piloto, a contactar víctima por víctima, persona por persona. Nos pareció importante ese contacto personal para que ellos entendieran la razón del ejercicio, qué era lo que se pretendía, no ir a generar falsas expectativas, porque todavía no tenemos el problema resuelto, pero invitándolos como a ser parte de la solución y que ellos nos ayudaran a entender también su propia realidad. Y luego empezamos a buscar una integración de las tecnologías existentes. Aquí es muy importante recalcar de que no se trata de hacer nuevos desarrollos, sino utilizar los que existan y mirar cuál es la fortaleza de cada uno de ellos para articularlas con la solución del problema. Adicionalmente, preparamos un material educativo, toda la incorporación de las TIC a la salud y a cualquier campo del conocimiento requiere un esfuerzo importante de tipo educativo, una gestión del cambio, una culturización de los usuarios finales para que la tecnología sea amigable a ellos y la puedan usar adecuadamente. Entonces, preparamos un material sencillo, una cartilla que tuviera pues la información que necesitábamos que el usuario final o repasara o conociera o actualizara, porque ellos venían pues de diferentes instituciones, diferentes edades y demás. Esa cartilla la subimos a una plataforma gratuita, una plataforma Moodle, a manera de módulos de capacitación, de manera que los usuarios pudieran de manera gratuita y controlada seguir el contenido de los módulos en el paso a paso, y nosotros desde la plataforma poder verificar que habían estudiado el módulo, que habían respondido las preguntas y demás. Con un foro abierto, con una información sobre la situación actual del problema de las minas en Colombia, qué es lo que produce lesión, cómo se atiende y demás.
A esto le sumamos un software que va ya por su versión 4, en el que caracterizamos el tipo y la forma como la onda expansiva produce lesión sobre el cuerpo. Y esta información, este software, se alimenta de la historia clínica de los pacientes cuando salen de los hospitales. Entonces, de ahí tomamos la información, diligenciamos los datos que están en el registro electrónico y el software automáticamente nos caracteriza en dónde está ubicada la lesión, cuál es su gravedad, si hay infección, si hay amputación, si hay pérdida de algún órgano de los sentidos, en fin, caracterizar la forma como la lesión hizo daño en el individuo. Y personalizado, porque está pues todos los antecedentes de su accidente, la procedencia, el tipo de atención que recibe, a qué institución pertenece, en fin, toda la parte sociodemográfica que se requiere en este registro. Y como elemento innovador le incorporamos al software el componente de salud mental. Entonces este software tiene un componente de depresión, uno de ansiedad y uno de estrés. Y está incorporado con unos termómetros que frente al operador de la consola de teleasistencia o de telesalud, pues es más fácil identificar cuál es el grado de afectación de la salud mental de ese individuo o de esa persona, además de que ya tiene la caracterización de su componente físico. Para la caracterización del componente físico, pues utilizamos simplemente una descripción del daño que se produce en términos de quemaduras, en términos de infecciones, amputaciones y una información del estado general. Todo va al software. Y para el tema de discapacidad, para conocer cuál es el estado real de discapacidad, utilizamos simplemente la clasificación internacional de discapacidad. Y aquí está el resultado. Entonces, lo que más interesante nos parece a nosotros, o nos pareció pues al equipo de trabajo, era saber cómo la tecnología servía o no servía. No era un ejercicio de tipo asistencial, no estábamos proveyendo ningún tipo de asistencia ni en salud física ni mental, sino que solamente queríamos conocer si los recursos que están al alcance del usuario final sirven o no sirven, porque a veces los investigadores, las empresas, las universidades, las instituciones, nos imaginamos una cosa y el usuario final está pensando en otra completamente distinta. Entonces, vean, conclusiones interesantes. Voy a empezar por acá. Del grupo de personas que logramos contactar y que participaron activamente, solo 18 tenían acceso a un computador. Entonces, ahí nos planteamos el primer interrogante, solo 18. Pero al final del ejercicio, 50 buscaron otros recursos, café internet, otros recursos públicos, institucionales, que complementaban el acceso a un computador. Entonces, nos dio tranquilidad el hecho de que si bien la mayoría de hecho no tiene acceso a un computador, sí tiene acceso al servicio por vía pública, por vía de terceros. O sea que fue mayor la cantidad de los que buscaron esa solución. 54 de los 85 crearon un grupo de WhatsApp, ellos, con una característica muy interesante. Ustedes saben, y a todos nos pasa, que los grupos de WhatsApp pues están abiertos a cualquier tipo de información, deseable y no deseable. Pues ellos tomaron el control del grupo, ellos decían qué información podía publicar cada uno, rechazaban la que se salía del objeto del grupo de WhatsApp, orientaban a los demás participantes e invitaban a nuevas víctimas a que se incorporaran al grupo. Entonces, aquí encontramos un elemento interesante de apropiación final del usuario a la tecnología en ese grupo de WhatsApp. 30 utilizaron Facebook,
O sea que tenemos ahí un refuerzo interesante en el Face. 17 utilizaron otros medios electrónicos, vía Internet. 26 utilizaron mensajería de texto, SMS. Y 52 utilizaron información transmitida directamente por correo electrónico. 12 hicieron un buen uso de la plataforma educativa, que pues en términos generales nos pareció bajita. O sea, hubiéramos esperado un mejor resultado del uso de plataformas educativas virtuales, pues hay razones para este resultado, pero de todas maneras es un número que suma al resultado final. Y los dos últimos resultados, y es que en 114 oportunidades, esto fue un ejercicio de un mes, en 114 oportunidades los usuarios hicieron uso de el software de llamadas automatizadas, o vía telefonía fija o vía telefonía celular. O sea que nos pareció una buena apropiación de la herramienta por parte de los usuarios. Y además, 82 de los 85 hicieron uso final de la plataforma de teleasistencia domiciliaria. O sea que frente a una política de atención a víctimas por parte del Gobierno Nacional, por parte del Hospital Militar, de la Cruz Roja o de las instituciones que están asumiendo la tarea de asistir a las víctimas, el mensaje es que es mucho más eficiente integrar tecnologías, no hacer inversiones costosas, no someter a las víctimas al pago de un rubro de una afiliación que no lo van a poder hacer. Sumar la tecnología a los programas que ya existen y sobre todo buscar una articulación de una herramienta con la otra. Por supuesto, le preguntamos, ya para terminar, a los usuarios que qué pensaban de ese servicio. Las 4 preguntas tuvieron una respuesta muy positiva. La primera de ellas es si consideraban que la tecnología sí acercaba o no a las personas a gestionar la información sobre su estado de salud. Y esta es la más importante, porque las tecnologías de la información y las comunicaciones sirven o impactan el modelo de salud si, solo si, el usuario se apropia de la información, de su dato, porque en ese momento empieza el usuario a direccionar el funcionamiento del sistema. Esta es la más importante. Las otras también son útiles. ¿Considera usted que este tipo de soluciones sean un complemento útil al esquema de atención que ya tienen? La mayoría dicen que sí. Y hubo mejores respuestas cuando preguntamos si consideran que es útil para ellos que se cree o que se articule un modelo de salud basado en tecnología adicional al que ya tienen. Y la última, si considera que este tipo de asistencia es algo que el Gobierno Nacional debe empezar a fortalecer e incluirlo como un modelo público, formal, incluido entre las políticas de salud. Definitivamente los usuarios opinan que sí. Ese es el resultado de este piloto. Esperamos proyectarlo a un mayor número de víctimas a nivel departamental y nacional, pero la invitación es incluso a que las instituciones que vienen trabajando en el tema se apropien de la iniciativa, se pongan en contacto con nuestro equipo de trabajo para poder llevar este tipo de soluciones a las víctimas, que es el objetivo final del ejercicio.